Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Les mando un fuerte abrazo a distancia. Y bueno, hoy me corresponde a mí hablarles de Proverbios 14, los devocionales que estamos compartiendo. Y en serio espero que sea mucha riqueza todo este tiempo, que sea mucho aprendizaje, que sea ratitos donde Dios nos habla mucho y donde podemos ir compartiendo poco a poco. Proverbios 14 es un libro, un capítulo donde se nos dan muchos consejos, tal vez, donde se nos dicen muchas características de una persona que teme al Señor y que no teme al Señor, que es sabio y que es necio. Entonces hace muchos contrastes de este tipo para dejarnos clara la idea de lo que se espera en cuanto a cosas malas y lo que se espera en cuanto a cosas buenas. Al ser tantísimas comparaciones y tantísimas probablemente mini enseñanzas, podría decirse, o mini descripciones, no voy a hablar de uno en uno, sino que me gustaría más como hacerlo un poco más general. Entonces, en Proverbios 14, para que lo vayan buscando, yo voy a leer en la Nueva Versión Internacional y ahí me pueden seguir la lectura. Empezamos a leer desde el versículo 1 y dice así: la mujer sabia edifica su casa, la necia con sus manos la destruye. El que va por buen camino teme al Señor, el que va por mal camino lo desprecia. De la boca del necio brota arrogancia, los labios del sabio son su propia protección. Donde no hay bueyes el granero está vacío, con la fuerza del buey aumenta la cosecha. Entonces, primero me habla sobre varias cosas, ¿verdad? Temer al Señor, en cuanto al poder de nuestras palabras o tal vez nuestra boca, ¿verdad? Que en la boca del necio está brotando arrogancia y en la de un sabio pues es su propia protección, porque no hay nada que señalar, no hay nada que decir en contra de lo que ha dicho. Pues todo lo que ha dicho, lo ha dicho con temor al Señor, y esto nos lleva a un buen camino. Una descripción que me gusta mucho con respecto al versículo 4 de los bueyes y el granero es: si fuéramos campesinos y tenemos nuestro terreno y necesitáramos trabajar en ese terreno, pues si no tenemos bueyes, tenemos un terreno bien cuidado, donde permanece limpio, no está sucio, no tiene desechos de los bueyes ni nada por el estilo. Y tendríamos un terreno limpio. Sin embargo, como campesino, ¿de qué me sirve a mí tener un terreno limpio si yo no estoy pudiendo trabajar? ¿De qué me sirve a mí tener un terreno completamente plano, sin ninguna imperfección, donde han pasado los bueyes majando el terreno, etcétera, si no puedo sacarle provecho a eso, si no puedo trabajar con todo esto? Y esto me pone a pensar en que, bueno, la única manera de yo poder mantener tal vez mi terreno limpio en cuanto a la diferencia entre compartir con los necios, ¿verdad? Compartir con mucha gente que podría darnos problemas. La única forma de poder mantener nuestro terreno limpio, tranquilo, es apartándonos de todo el mundo. Sin embargo, yo voy a la parte de qué logro, qué gano yo apartándome de todo el mundo. ¿Qué gano yo quedando solo y teniendo mi terreno sin bueyes, que maltraten mi terreno y que ensucien mi terreno? ¿Qué gano yo si no puedo trabajar en un terreno sin bueyes? Necesito los bueyes para poder trabajar. Entonces, la Biblia en muchas ocasiones me invita más bien a buscar, a servir a otros, a compartir mi fe con los otros, a luchar por todo esto. Entonces, también cuando leo esto, me pongo a pensar: ¿y qué estoy haciendo yo con mis bueyes? ¿Qué estoy haciendo yo con las personas que están en mi terreno y que probablemente lo pueden ensuciar un poco, probablemente lo pueden dañar un poco? Pero ¿qué estoy haciendo yo con esas personas? ¿Realmente estoy buscando cómo sacar provecho a los bueyes para poder trabajar esta tierra y realmente sacar provecho de esto? ¿O simplemente prefiero apartarme y como campesino tranquilo con mi terreno completamente limpio? Si seguimos leyendo en el versículo 5, dice: el testigo verdadero jamás engaña. El testigo falso propaga mentiras. El insolente busca sabiduría y no la halla. Para el entendido el conocimiento es cosa fácil. Versículo 7, mantente a distancia del necio, pues en sus labios no hallarás conocimiento. La sabiduría del prudente es discernir sus caminos, pero el necio lo engaña su propia necedad. Los necios hacen mofa de sus propias faltas, pero los íntegros cuentan con el favor de Dios. Me habla un poco más de cómo me comporto yo en cuanto al engaño, en cuanto a la verdad,
en cuanto a mantener mi distancia con la gente necia que busca estas cosas a propósito, el engañar, el maquinar cosas malas, apartarse de los caminos de Dios, etcétera. Y también me habla de los necios que se burlan de todo esto, ¿verdad? Y todos conocemos a personas que se burlan, todos conocemos a personas que se ríen de lo que nosotros podemos creer, o incluso de las instrucciones y consejos que propiamente en la Biblia podemos encontrar. Y realmente estas personas nunca adquieren sabiduría porque no la buscan sinceramente, no la buscan con seriedad. Los que adquieren sabiduría son aquellos que aplican la palabra de Dios. Como hemos visto al principio en Proverbios, ¿verdad? Toda esa sabiduría que Dios nos da a nosotros, la adquirimos pues en su conocimiento, en su palabra y teniendo nuestros ratos a solas con Dios. Y también la sabiduría la podemos conseguir tomando consejo de personas que temen a Dios también, temen de Dios también. Y si nosotros no parece que estamos adquiriendo esta sabiduría, y ustedes tal vez con estos versículos, con estos devocionales que hemos leído día a día, ustedes dicen que claro, pero hay muchas características que yo no tengo. Entonces, mi pregunta sería, ¿qué obstáculo estoy poniendo yo en cuanto a mi actitud con respecto a esto? ¿Cómo me estoy comportando yo? ¿Cómo estoy recibiendo yo las cosas para estar poniendo un freno en esto? Y sería interesante buscar si estoy siendo en muchas ocasiones una persona que no es sabia. Y si en muchas ocasiones me estoy burlando del conocimiento, de las instrucciones que Dios nos da. Si seguimos leyendo el versículo 10, dice, cada corazón conoce sus propias amarguras, y ningún extraño comparte su alegría. La casa del malvado será destruida, pero la morada del justo prosperará. Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero que acaban por ser caminos de muerte. También de reírse duele el corazón y hay alegrías que acaban con tristeza. El inconstante recibirá todo el pago en su inconstancia, el hombre bueno el premio de sus acciones. El ingenuo cree todo lo que le dicen, el prudente se fija por dónde va, el sabio teme al Señor y se aparta del mal, pero el necio es arrogante y se pasa de confiado. El iracundo comete locuras, pero el prudente sabe aguantar. Herencia a los inexpertos es la necedad, corona a los prudentes el conocimiento. Los malvados se postrarán ante los buenos, los impíos ante el tribunal de los justos. Y en estos versos puedo ver algo más como de corazón, ver cómo el hombre sabio realmente puede ir en su camino y meditar y discernir si algo es bueno o malo, si algo lo va a apartar de Dios o no, o lo va a acercar. Y puedo ver también algo que me llamó mucho la atención, es la parte donde invita a que, bueno, vamos a ver, si yo no hago nada, si me quedo estancado, si me quedo quedito en un punto, pues eso es lo que voy a cosechar. En cambio, si yo empiezo a trabajar, de mis buenas acciones también voy a cosechar. Y todos estos consejos son realmente pues interesantes y realmente nos llaman a poner de nuestra parte, nos llaman a trabajar y no a quedarnos estancados solamente esperando a que las cosas se den, ¿verdad? Y vuelvo al ejemplo del campesino, ¿verdad? No nos pide que seamos un campesino que espera que las cosas se den, sino que ponga a trabajar a sus bueyes. También es posible que a veces el camino parezca correcto. Y ofrece, pues es posible que el camino incluso ofrezca muchas opciones y requiera pocos sacrificios. Y aquí es cuando el camino que tenemos que tomar es cuando empezamos a pensar, por ejemplo, ¿es un camino fácil para escoger? Si en algún momento empezamos a buscar estos caminos, los que son fáciles de escoger, entonces deberíamos de reconsiderar lo que estamos pensando, deberíamos de volver a meditar, pues, ¿por qué estamos escogiendo este camino? ¿Por qué lo preferimos? Entonces, probablemente es porque nos permite ser perezosos o porque no hay que hacer muchos cambios en nuestra vida y podemos conformarnos con las cositas que hay que hacer para poder escoger ese camino. Yo creo que la opción correcta cuando nosotros buscamos un camino es este camino donde hay que trabajar y donde sí, a veces hay que hacer sacrificios y a veces hay que hacer cosas que no estamos cómodos o no estamos acostumbrados a hacer. Pero no nos podemos dejar llevar por los atajos, por las cosas fáciles, aunque parezcan correctas. Necesitamos pensar muy bien cuál es la razón de por qué estamos escogiendo este camino. Muchas veces escoger un camino corto
Escoger un camino fácil o rápido nos hace llegar a un final o a una meta que no era la indicada. O más bien nos rompe nuestros planes. Queríamos escoger un camino para poder llegar a tal meta y por haber escogido el camino fácil nunca llegamos a esa meta y más bien todo se complica cada vez más y más. Si seguimos leyendo en el versículo 20, dice: al pobre hasta sus amigos lo aborrecen, pero son muchos los que aman al rico. Es un pecado despreciar al prójimo, dichoso el que se compadece de los pobres. Pierden el camino los que maquinan el mal, pero hallan amor y verdad los que hacen el bien. Todo esfuerzo tiene su recompensa, pero quedarse solo en palabras lleva a la pobreza. La corona del sabio es su sabiduría, la de los necios su necedad. El testigo veraz libra de la muerte, pero el testigo falso miente. El temor del Señor es un baluarte seguro que sirve de refugio a los hijos. El temor del Señor es fuente de vida y aleja al hombre de la red de la muerte. Gloria del rey es gobernar a muchos. Un príncipe sin súbditos está arruinado. El que es paciente muestra gran discernimiento. El que es agresivo muestra mucha insensatez. Y aquí dos versículos que me llaman mucho la atención es: el temor del Señor es un baluarte seguro que sirve de refugio a los hijos, y el temor del Señor es fuente de vida y aleja al hombre de la red de la muerte. El temor del Señor, la sabiduría que Dios nos da y que adquirimos este temor del Señor, nos lleva realmente a meditar 1000 veces antes de hacer las cosas, nos lleva 1000 veces a meditar 1000 veces, a meditar en qué camino tomar, en cómo hacer las cosas. Y esto es bueno. Es bueno cuando Dios ya me lleva a esos puntos en donde, ok, yo medito si debo hacer las cosas o no debo hacer las cosas. También me habla un poco del temperamento, ¿verdad? Dice: el que es paciente muestra gran discernimiento, el que es agresivo muestra mucha insensatez. Y esto es bastante peligroso, ¿verdad? Esto puede ser a veces como un fuego incontrolable, algo que empieza a quemar, y se lleva todo a su paso y no hay forma de poderlo detener. Y el enojo pues causa muchas cosas, divide a la gente, nos empuja a tomar decisiones precipitadas que probablemente solo nos vayan a producir culpabilidad o amargura. Y sin embargo, el enojo en sí no es malo. Vamos a ver, el hecho de que yo esté enojado no significa que ya estoy pecando, sino que yo debo buscar la razón por la cual estoy enojado y cómo estoy reaccionando yo ante mi enojo, que ahí sí podría llevarlo a pecado, ¿verdad? Entonces muchas veces yo debo de orar y pedirle a Dios pues que me ayude en estas situaciones, que me ayude a controlar mi temperamento, que me ayude a controlar mi forma de ser o mi forma de reaccionar ante muchas cosas, y pues llevar todo esto a dominar mis reacciones, ser humilde y estar arrepentido, poder entender que tal vez esa es mi debilidad y que necesito trabajar en ella o que necesito cambiarlo. El versículo 30 dice: el corazón tranquilo da vida al cuerpo, pero la envidia corroe los huesos. El que oprime al pobre ofende a su creador, pero honra a Dios quien se apiada del necesitado. El malvado cae por su propia maldad, el justo halla refugio en su integridad. El corazón de los sabios mora la sabiduría, pero los necios ni siquiera la conocen. La justicia enaltece a una nación, pero el pecado deshonra a todos los pueblos. El rey favorece al siervo inteligente, pero descarga su ira sobre el sinvergüenza. Y todos estos consejos, todas estas características que Dios nos está dejando aquí en Proverbios, realmente yo puedo hacer un examen y ver cada una de ellas y decir: ok, ¿cómo estoy yo con respecto a esto? ¿Qué tengo y qué no tengo? E incluso que este examen sirva para poder ponerme a trabajar, para poder ser este campesino que, consciente de lo que está sucediendo en su vida y a propósito va a empezar a trabajar en ciertas áreas de su vida para poder crecer, para poder cada día más estar más consciente o más capacitado en todo esto que estamos leyendo en Proverbios. Y quise hacer una lista de las cosas malas y las cosas buenas. Y las cosas malas tenemos que terminamos destruyendo nuestra propia casa, desprecia al Señor, la arrogancia que tiene la gente, que propagan mentiras, busca sabiduría pero no la halla, en sus labios no hay conocimiento, engañado por su propia necedad, hace mofas de sus propias faltas. La casa será destruida, por inconstante recibirá todo el pago de su inconstancia, cree todo lo que le dicen
Es arrogante y se pasa confiado, comete locuras, es decir, no tiene paciencia, pierden el camino, se quedan en palabras y no lo llevan, y esto de quedarse en palabras lo lleva a pobreza, muestra insensatez y la envidia que ellos tienen corroe los huesos y deshonra a todos los pueblos. Son características de las personas, las características negativas que se mencionan en este versículo, de las personas que aquí señalan. Y las cosas buenas es que edifica su casa, teme al Señor, los labios son su propia protección, jamás se engaña, el conocimiento es cosa fácil, discierne sus propios caminos, cuenta con el favor de Dios, su morada prosperará, recibirá el premio de sus acciones, se fija por dónde va, teme al Señor y se aparta del mal, sabe aguantar paciente, hallan amor y verdad, encuentra refugio en Dios. El corazón da vida a su cuerpo y enaltece a una nación, no es vergüenza, es paciente. Y cada una de estas descripciones puedo verlas en mí. Y es necesario hacer este examen y poder estudiarme como estoy. Familia, espero que puedan hacer esto, que puedan agarrar Proverbios 14 y puedan leerlo. Y puedan entender en qué lado estamos o qué tan avanzado estamos, qué porcentaje tenemos nosotros de todo esto que se nos menciona en Proverbios 14. Oramos. Padre, gracias por este día, Señor, por este capítulo que nos está dando acá, Señor. Que esto conocimiento que fue expresado en este momento entre en nuestro corazón, abra toda puerta que tenga que abrir y empiece a limpiar ciertas áreas, Señor. Padre, te ponemos todo lo que acabamos de leer en tus manos, Señor, que puedas guiarnos a tomar decisiones, a tomar acciones, a no quedarnos detenidos, Señor, a empezar a trabajar en nuestra tierra, a utilizar las cosas negativas para el bien, poder transformarlas, a utilizar los bueyes para poder trabajar. Y Señor, gracias por todo lo que ocurre en estos ratitos, porque tú hablas a nuestro corazón, Señor. Gracias, Señor. Te ponemos esta semilla en tus manos que saca buen fruto en nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Familia, un saludo a todos. Espero que nos veamos muy pronto. Chao, chao.